Muy bien, entonces como te pudiste haber dado cuenta, con el proceso de normalización de un modelo de datos, pasamos de tener esto, ¿sí? A esto, ¿sí? Entonces, en lugar de tener una entidad, dividimos, atomizamos los datos y los separamos de tal manera que cada entidad solamente hace referencia en sus atributos a lo perteneciente a ese tipo de entidad, ¿no? Entonces en el producto tenemos su precio y su nombre, en el cliente los datos del cliente, en direcciones la información de la dirección y en país pues la información del país, ¿no? Y en venta, que digamos es la entidad principal, hacemos relación a todas estas entidades mientras los IDs, que acá estos se comportan como llaves foráneas, ¿sí? Ahora, como te comentaba, quizá te parece un poco engorroso, pero recuerda, puse un simple ejemplo y de hecho ve todo lo que implica un simple ejemplo de un sistema de ventas muy sencillito, ¿no? Que aquí pues tampoco me estoy metiendo, por ejemplo, con entregas, pedidos, el cálculo de la venta, simplemente como para que entiendas, ¿no? Cómo es esta parte de ir desnormalizando. Pero ahora, como te dije, te voy a compartir una serie de pasos que si tú empiezas modelando desde cero, puedes trabajar. Y estos son los 12 pasos que yo tengo cuando trabajo en el modelado de datos. Paso número 1. Vamos a identificar las entidades del sistema. Recuerda que una entidad son los objetos del mundo real que van a formar parte de tu sistema de información, ¿no? Que vas a almacenar en la base de datos. Luego, vamos a identificar los atributos de las entidades, ¿sí? Como por ejemplo, cliente, nombre, apellido, teléfono, correo, etcétera, ¿sí? Luego, vamos a tratar de identificar, ya sabiendo tú el concepto de lo que es una llave primaria y una llave foránea, vamos a empezar a identificar justamente qué atributos podrían ser las llaves primarias y en base a ir identificando previamente las entidades, pues ver cuáles entidades van a tener relación con las otras y por ende serían llaves foráneas dentro de las entidades. Luego, asignar una nomenclatura adecuada a las entidades y los atributos. De eso vamos a hablar ya justamente en las siguientes secciones, que vamos a empezar a hacer un modelado desde cero con estas instrucciones. Pero a eso me refiero con que tengan las buenas prácticas de asignar el nombre adecuado. Por ejemplo, en bases de datos relacionales, el separador, por ejemplo, imagínate que tú tienes una tabla que se llama perfiles profesionales. Entonces, un nombre adecuado en bases de datos sería perfiles-técnicos, ¿no? O sea, esto de saber escribir bien correctamente la sintaxis de nuestras entidades y atributos. Luego, vamos a identificar las entidades pivote del sistema. Como te repito, una entidad pivote es la que nos va a permitir hacer la relación entre una o más entidades. Luego vamos a identificar cuáles son los posibles catálogos del sistema, porque recuerda que las entidades de tipo catálogo, como en el caso de lo que normalizamos, país y productos, se entiende que esos productos y esos países ya tienen que venir precargados con sus registros para antes de comenzar a interactuar con la base de datos ya en producción, ¿sí? Luego, vamos a identificar los tipos de relaciones que va a tener el sistema, es decir, si es una relación uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Con esto, podríamos crear el modelo entidad-relación. Ahora, ya te había dicho yo que yo me salto este modelo porque realmente, ¿sí? Este es un modelo conceptual y yo me salto directamente a este modelo, ¿no? Que es el modelo, digo, también se le conoce como modelo entidad-relación, pero el nombre correcto de este modelo es el modelo relacional de la base de datos, ¿sí? Ese sería el paso número 8 y 9. El número 10 es identificar los tipos de datos de los atributos. Esto con la intención de que ya sepamos qué tipo de dato va a almacenar ese atributo en la entidad correspondiente, ¿sí? Y entonces ya empezaremos a identificar cadenas de texto, números, booleanos, etc. Y al final,
Una vez que ya tienes tu modelado de datos, hay que identificar las reglas de negocio. Recuerda que ya habíamos hablado de la lógica de negocio. Las reglas de negocio prácticamente son las oraciones, digamos que las acciones que voy a ejecutar en la base de datos. Y eso, a nivel de código SQL o no SQL, serían justamente todas las operaciones CRUD que yo quiero ejecutar en mi sistema. Y con esto, créeme que si tú sigues estos pasos al pie de la letra, te vas a dar cuenta que cuando acabes tu modelado de datos, pues básicamente va a estar normalizado, ¿sí? Y entonces, pues vas a tener que evitar estar haciendo este trabajo de normalización que hicimos en el ejemplo anterior. Pero ahora, recuerda, esto de ir desfragmentando, desnormalizando, atomizando, minificando, esto lo hicimos porque partimos de un modelo existente. Estas reglas que te estoy dando es para empezar un modelo de datos desde cero, ¿sí? Entonces, bueno, pues en la siguiente sección vamos a comenzar con un modelado de datos desde cero. Te veo en la siguiente sección.